Yo soy lo que hago y estoy de tu lado. Soy una equilibrista igual a vos. Efectivamente es igual a vos, es el equilibrista, está de tu lado, es Federico Andajasi. Alfredo, querido, bueno, hoy te propongo viajar en el tiempo, vamos a ir hasta la América de la época de la conquista y vamos a intentar contestar una pregunta apasionante. ¿Existieron las Amazonas? Y en ese caso, ¿quién eran estas mujeres increíbles que finalmente fueron las que le dieron nombre al río más caudaloso del planeta? Bueno, vamos a ver cómo es la historia. Cuando los europeos llegaron a este nuevo mundo, así lo llamaron ellos, claro, vieron el reflejo de su propia y antigua mitología pagana y el de su propia historia sagrada. Es decir, Colón no llega, como él cree al principio, a las Indias, pero tampoco desembarca en un mundo nuevo, sino en un mundo fantástico, hecho de espejismos, de ilusiones, porque claro, Colón no se interna en una selva virgen, sino en las páginas de un relato que ya habían escrito otros en los libros de su propia civilización. Entonces los conquistadores, alucinados, se adentran en el universo escrito por los profetas y por los poetas de la antigüedad. Entonces, claro, víctima de la fascinación por las maravillas de este paraíso que descubren, por sus riquezas sobre todo, pero además, Alfredo, hay que tener en cuenta la larga abstinencia sexual con la que venían los españoles, ¿no? Después de tanto tiempo de viaje. Claro, cuando se topan los españoles con un pueblo supuestamente habitado solamente por mujeres, bueno, dieron vida al mito de esas legendarias amazonas de la antigüedad griega. En los mapas medievales, justo enfrente de las costas de Asia, aparecían las islas femenina y masculina. Y en la cartografía de Colón, ese archipiélago se superpone exactamente con las islas Carib y Matinino, que la primera está habitada por los indios caribes, que eran bravos, eran salvajes, eran caníbales, y la segunda por las hipotéticas amazonas. Bueno, cosa que la coincidencia es sorprendente, porque igual que aquellas guerreras mitológicas griegas, estas mujeres solamente podían tener intercambio sexual con los hombres una vez al año, y con el único propósito de preservar la progenie, criaban a las nenas recién nacidas y mataban a los pequeños varones, ¿no? Esto decía la mitología. Cosa que Gaspar de Carvajal, que era el fray de la Orden de Santo Domingo, cuenta su aventura por el Amazonas en su diario de viaje. Vos sabés que son las primeras crónicas que vinculan a este río con estas mujeres que tal vez no pertenecieran solamente a la mitología. O sea que Carvajal relata cómo a medida que la expedición se va internando en la selva, río abajo, las noticias que reciben sobre las Amazonas son cada vez más frecuentes. Perciben, de hecho, la acechanza de aquellas mujeres desnudas, las imaginan, las empiezan a ver, armadas con arcos y con flechas, y los relatos las pintan como amantes ardientes cuando necesitan al hombre para el sexo y como guerreras feroces cuando los buscan para la guerra. Bueno, y están ahí, ocultas tras el follaje, y después el fraile, convertido en protagonista, fíjate lo que escribe. Antes que saltásemos en tierra, nos hirieron a 5, de los cuales yo fui uno, que me dieron un flechazo por una hijada que me llegó al hueco si no fuera por los hábitos así hubiera quedado. Bueno, vos sabés que el relato de Carvajal es una de las piezas literarias más valiosas sobre las Amazonas. ¿Por qué? Porque además de ser el único testigo privilegiado, por supuesto, sufrió en carne propia la ferocidad de estas mujeres. Y en otro encuentro, el fraile recibió otra herida que además le costó un ojo. Bueno, ¿quiénes eran, Alfredo, estas misteriosas mujeres guerreras que, como las Amazonas, que refiriera Heródoto en la antigüedad, se relacionaban solo una vez al año con los hombres? Bueno, tal vez la respuesta haya que buscarla en otro de los grandes misterios de la cultura precolombina, y son las vírgenes del sol. En ese vastísimo imperio, que era el imperio inca, que se extendía desde las costas del Pacífico, se elevaba hasta los Andes y se internaba en la selva amazónica, bueno, iba desde el Ecuador hasta el norte de nuestro país, y vos sabés que se encontraron, de hecho, muchos vestigios de más de 70 poblados habitados por mujeres
consagradas al culto del sol. Y de acuerdo con muchísimos relatos de muchos cronistas, estas eran las casas de las escogidas, así se llamaba, que eran templos en los que vivían las llamadas vírgenes del sol. Bueno, en cada casa de escogidas había entre 2.000 y 2.500 mujeres, población sin duda mayor que la de una ciudad mediana. ¿Y cómo vivían estas mujeres? Bueno, Guamán Poma, en una de sus crónicas, fíjate lo que dice, estaban dos géneros de mujeres, unas ancianas, que llamaban mamaconas para enseñanza de las demás, otras eran muchachas que estaban allí cierto tiempo y después las sacaban para sus dioses o para el Inga. Encerradas ahí, eran adoctrinadas por las mamaconas en diversas cosas necesarias para la vida humana y en los ritos y ceremonias de sus dioses. De ahí se sacaban de 14 años para arriba y con grande guardia se enviaban a la corte. Parte de ellas se disputaban para servir en las huacas y santuarios, conservando perpetua virginidad. Parte para los sacrificios ordinarios que hacían las doncellas y otros extraordinarios para la salud o muerte o guerras del Inga. Parte también para mujeres o mancebas y de otros parientes o capitanes suyos a quien él las daba. Y este repartimiento se hacía cada año. Ahora fíjate qué notable, porque se nota claramente cómo la combinación de elementos objetivos con los preconceptos que traían los adelantados de Europa formaron el espejismo de las amazonas. Claro, las vírgenes del sol, igual que las míticas amazonas, solamente se relacionaban una vez al año con los hombres. Entonces, las amazonas que vieron los primeros expedicionarios eran la imagen deformada del espejo de los preconceptos europeos. Es decir, las vírgenes del sol, las esposas de los grandes señores del imperio inca, las confundieron con las amazonas. Entonces, las casas de las escogidas estaban fuertemente vigiladas y claro, no podían entrar en ellas ningún hombre, salvo la única vez en el año en que sí se permitía. Entonces, la actitud guerrera de estas mujeres y sus guardianes no era otra cosa finalmente que la obediencia ritual a este precepto, y claro, la resistencia de las mujeres a ser tomadas por los invasores, tal como sucedió al cabo de la conquista. Así que es notable, ¿no? Aunque algún fraile esto pudiera costarle un ojo de la cara, las amazonas efectivamente existieron. Con la firma de Federico Andajasi. Le doy mi palabra.